Quiero invitarlos a que vayamos a la primera carta del apóstol Pedro. Con el favor de Dios, y si el Señor nos presta estos días, vamos a estar estudiando de una manera sistemática esta carta. Entonces, para que por favor, hermano y hermana, si podemos y hacemos el esfuerzo por llevar la secuencia. Entonces, hoy iniciamos con el capítulo 1, ahora el hermano continúa con el otro capítulo, la segunda parte. Y entonces, para que no perdamos el hilo, va a estar siempre transmitiéndose, entonces para que no se lo pierda. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Entonces, antes de iniciar, es importante mencionar que cuando el apóstol Pedro escribe esta carta, la iglesia estaba pasando tal vez, y algunos lo han llamado, por la mayor persecución que la iglesia ha tenido a lo largo de la historia, y especialmente en sus comienzos. Para este tiempo, cuando el apóstol Pedro escribe esta carta, quien gobernaba era el imperio romano, era Nerón. Entonces, y ustedes buscan en internet, buscan libros de Nerón, hay un libro de un autor que se llama Flavio Josefo. Flavio Josefo fue un judío, y a pesar de no ser cristiano, no catalogarse como cristiano, era un judío que a él literalmente le tocó vivir en el año 70 la destrucción de Jerusalén. Entonces, él narra de una manera muy detallada cómo fue eso. Y entonces, él narra la opresión que había realmente en el momento, la persecución que había, ¿sí? La Biblia como tal, hay muchos aspectos que no los detalla porque en cierta manera, pues como lo vamos a ver, no es la esencia. O sea, el propósito de la palabra y de muchas de las cartas no es mostrar la situación catastrófica de la humanidad, sino mostrar que por encima de ellos hay algo más especial, y es una esperanza. Entonces, vamos a dar lectura a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 1. Vamos a ir hoy hasta el versículo 12, si el Señor lo permite. Versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os ha predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar
los ángeles. Bueno, hermanos, lo primero que quiero que notemos en esta mañana, vamos a ir desde el versículo 1, dice Pedro. Pedro es el apóstol a quien el Señor Jesucristo llama y que luego de llamarlo le coloca por nombre Cefas. Cefas quiere decir piedra en arameo. Y es interesante que él inicia llamándose y dice, Pedro, dice, apóstol de Jesucristo. Y quiero que vayamos primero a Mateo capítulo 10, versículos 1 y 2. Evangelio según San Mateo, versículos 1 y 2 del capítulo 10. Y es que muchas veces nos enfocamos en aquello en lo cual podemos decir como que me gusta esto porque es que esto tiene un valor ante los ojos de la humanidad. O sea, lo voy a decir en otras palabras, nos gusta hacer lo que tiene visibilidad ante los ojos de los hombres. Y eso tiene su lugar. Y cuando el apóstol Pablo lo dice, que él da gracias a Dios al que le tuvo por fiel, porque él fue el que le puso en el ministerio, hermano y hermana, y es un privilegio servirle al Señor. Pero es un privilegio más grande lo que vemos aquí. Versículo 1 y 2 del capítulo 10 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces empiezan a decir, los nombres de los 12 apóstoles son primero Simón, llamado Pedro. Y es que la palabra apóstol quiere decir, ustedes saben, enviado, ¿sí? Pero hermanos, para ser enviado primero hay que hacer lo que el Señor Jesucristo hizo aquí. ¿Qué hizo Él primero? Los llamó. Y tú no puedes hacer algo, no puedes hacer un ministerio, tú no puedes hacer X o Y labor, tú no puedes pretender que tu familia se convierta a Cristo, tú no puedes pretender que los demás hagan cosas en las cuales ni tú mismo has sido llamado. Y el apóstol lo experimentó. El apóstol Pedro en su historial, en su biografía, y ahí me incluyo yo no merecíamos estar en esta posición. Usted y yo no merecíamos estar donde estamos en esta mañana. Pedro, apóstol de Jesucristo, escribe a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Aquí está mencionando una serie de regiones que en el Medio Oriente actualmente es, creo que Turquía, ¿sí? Usted busca ahí en el mapa, ¿sí? Y estos creyentes, si usted lee toda la carta, da a entender que muchos de estos creyentes eran gentiles, porque empieza a mencionar de su vieja manera de vivir y empieza a mencionar, y eso lo escribe con el fin de dar, ahorita lo decíamos, sí, había mucho problema, había mucha dificultad, pero él escribe esta carta porque les quiere alentar, les quiere dar a lo que vamos a ver más en los otros versículos del 3 hasta el versículo 12, vamos a ver la esperanza viva. Y el apóstol entendía que si bien es cierto la situación que estaban viviendo los creyentes en este tiempo era una situación difícil, lo estamos viviendo en nuestros tiempos, lo estamos experimentando, muchos lo están experimentando en carne propia, lo que es una dificultad, lo que es la pérdida de un ser querido, lo que es en algunos casos no tener el suficiente alimento para darle a sus hijos. Y el apóstol entiende aquí que lo que ellos necesitan no es dinero, que lo que ellos necesitan no es una espada, que lo que ellos necesitan no es una condición socioeconómica mejor, sino que
una esperanza. Y muchos en algún momento han tenido todos los beneficios económicos, han tenido la mejor salud, han tenido los mayores privilegios, hablándolo humanamente, pero muchos, y sé que muchos se pueden identificar con eso, muchos han experimentado que eso no es suficiente, que eso no es lo que trae paz al corazón, que eso no es lo que trae gozo al corazón. Y Él les escribe esto, ¿sí?, a los que estaban expatriados, a los que estaban fuera de su casa. Cuando dice expatriados, ¿sí?, obviamente no estaban en su patria. Y hermana y hermano, usted también y yo en esta mañana tenemos una realidad sobre la mesa. Y es que usted y yo también somos extranjeros en donde estamos. Versículo 2. Miren lo que les dice. Listo, a todos esos hermanos, a todos esos expatriados, pero miren el privilegio que hay aquí y la gran bendición que hay. Elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Cuando hace aquí la expresión o lo que dice en la segunda parte, ser rociados con la sangre de Cristo, el apóstol Pedro, en esta carta utiliza muchas figuras del Antiguo Testamento. Y cuando dice aquí ser rociados, hace una referencia exacta al libro de Éxodo, el capítulo 24, los versículos 6 y 7, vamos a leerlo. Libro de Éxodo, o segundo libro de Moisés, capítulo 24. ¿Sí? En el relato que aparece aquí es la culminación que comienza, digamos, como desde el capítulo 19, donde Dios al pueblo de Israel allá en el Sinaí les da unas leyes, les da los mandamientos, y aquí culmina todo eso, pero lo culmina de una manera bien especial. Versículos 6 y 7 dice: entonces ya habían dado todas las leyes. Vamos a leer leamos desde el versículo 1. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú, Aarón, Nadab, Abiud y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos, pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las cosas que Jehová y todas las leyes y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Entonces Dios les había dado los mandamientos. Moisés viene y les cuenta: vea, esto dijo el Señor. Y el pueblo dice de una: sí, vamos a cumplir todo. Pero eso, si notamos, eso no va a ser suficiente, porque nosotros como seres humanos somos muy dados y muy ágiles de lengua y decimos: sí, yo lo hago, pero a la hora de la verdad no lo cumplimos. Entonces el Señor dice el versículo 4: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Versículo 6: y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, lo que Dios le había dicho, lo que había escrito, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, o sea, el pueblo vuelve y dice: bueno, ¿qué dice el pueblo? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Versículo 8: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces Moisés, listo, dice: vamos a hacer, el pueblo dice: vamos a hacer todo, o sea, vamos a cumplir. Pero Dios mismo tiene que
colocar una garantía, podemos así decirlo. Hay veces, y cuando vemos aquí, volvamos por favor allá a la carta de Pedro. Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Un hermano en un libro dice y habla acerca de este versículo, de este pasaje, y es que hay veces decimos, y pues es como una corrección que un hermano nos hacía en cierta ocasión, hay veces decimos, ¿cuál es el pacto? Y a veces decimos, la sangre de Cristo. No. La sangre de Cristo es la del pacto. El pacto es lo que estaba diciendo aquí el pueblo. ¿Qué dijo el pueblo que iba a hacer? Vamos a obedecer. Hay una versión bien interesante que dice aquí en este versículo 2, que no dice para obedecer, sino para obediencia. Y eso da un sentido muy bonito para nosotros a esta hora. ¿Por qué? Porque podemos pensar es que usted y yo no obedecemos simplemente porque sí, sino porque por naturaleza el Señor nos ha cambiado. Dice que antes éramos hijos de desobediencia, o sea, esa era nuestra condición, desobediencia. Y si alguna vez desobedecíamos era así porque se me ocurrió obedecer, pero la naturaleza era ¿qué? De desobediencia. Pero el Señor hoy usted y yo nos ha capacitado y ha cambiado nuestra naturaleza para obedecer. Y si bien es cierto, muchas veces desobedecemos porque yo lo hago, yo lo he hecho, y oro al Señor todos los días para que me guarde. Y también entiendo que por la gracia de Dios, como dice su palabra, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay algo más precioso, es que el Señor ha hecho de mí una nueva criatura. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Y versículo 3, y es aquí donde quiero que pensemos en esta mañana. El título que aparece ahí es Una esperanza viva. Y cuando pensamos en la esperanza, ya lo vimos, el Señor aquí les está regalando a estos creyentes y a nosotros que a pesar de las dificultades hay algo mejor. Y esa esperanza no es una esperanza viva porque sí, sino porque está garantizada por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 3 inicia diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando usted mira estos versículos que viene, lo que hay ahí es motivos para alabar a Dios el Padre. ¿Cuántos motivos usted en esta mañana tiene para alabar a Dios? Otras versiones no dicen bendito el Dios y Padre, sino dice alabado el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Los elogios, la admiración, el reconocimiento, todo a nuestro Señor Padre, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo, la segunda parte, que según su grande misericordia, Efesios capítulo 2, vamos a leerlo. Efesios capítulo 2. Dice el versículo 2, versículo 1, capítulo 2, versículo 1, dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos necesito la piaña.
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero mira el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esa es la misericordia de Dios, y eso es lo que el apóstol Pedro también en esta carta elogia, alaba a Dios por la gran misericordia de Dios. Pero mire lo que hizo esa misericordia de Dios: nos hizo renacer para una esperanza viva. Hermana y hermanos, la consecuencia de la obra de nuestro Señor Jesucristo, cuando tú lo crees, cuando yo lo creí, es que hemos sido renacidos. Ya no estamos muertos en delitos y pecados, como ahora lo leíamos en Efesios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Para una qué? Una esperanza viva, ya lo mencionábamos. Lo que garantiza que sea una esperanza diferente, una esperanza viva, es la obra del Señor Jesucristo, la resurrección. La vida cristiana o el pensamiento cristiano, el evangelio cristiano, la Biblia no tendría sentido, no tendría ningún valor si el Señor no hubiera resucitado. Versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. El Señor no solamente nos ha regalado ese renacimiento, sino que nos ha dado una esperanza. Y es una esperanza que dice ahí, o sea, que no se puede destruir. Es una esperanza que es pura, que tiene toda la verdad absoluta, es inmarcesible, que no cambia, reservada en los cielos para vosotros. El versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos posteriores. Mire, el Señor y la obra de Cristo no solamente nos garantiza esa herencia, no solamente nos cuida y nos garantiza, sino que nos guarda a usted y a mí. Y si pensamos, hermanas y hermanos, el contexto que estaba viviendo la iglesia en este momento, yo creo que muchos en algún momento pensaron, no, esto no valdría la pena, esto no vale la pena. Y tal vez usted en algún momento de su vida ha pensado y ha dicho, eso de la vida cristiana, vea, yo veo a los demás, y podemos pensar como allá en el Salmo 73, yo veo a los demás que prosperan, yo veo a los demás que les va bien, yo veo a los demás que, vea, consiguió carro, y yo tantos años trabajando y ni siquiera una bicicleta, una motico por ahí como para andar. Porque las circunstancias adversas pueden ocasionar que nuestra fe y nuestra confianza en Dios mengüe. Pero el Señor nos garantiza que Él nos puede guardar por el poder mediante la fe. Y cuando pensamos aquí para alcanzar la salvación, recordemos que aquí el apóstol les estaba dando una esperanza al pueblo, a los creyentes, que esto que estaban viviendo aquí, ahora lo vamos a mirar, dice el versículo 6, aunque en lo cual vosotros os alegráis, o sea, en la esperanza, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en ciertas pruebas. Y ahora lo decíamos, por delante del creyente está la promesa de que le vamos a ver al Señor. Y usted puede decir, no, pero es que hermano, ¿usted qué me va a entender a mí si es que usted no lleva
5 o 6 años postrado en una cama. Usted no lleva lidiando por un dolor crónico durante 10, 20 años. Usted no sabe lo que es perder o iniciar una empresa. Pero es que cuando pensamos en lo que el Señor dice, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con esa gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, esto, que son 100 años, que son 20 años, que son 5 años, comparado a una eternidad, donde no habrá tristeza, donde no habrá lloro, donde todo lo iluminará el Señor Jesucristo. Y el Señor a través de esto nos quiere mostrar ello, que hay una esperanza más gloriosa que cualquier circunstancia aquí en la tierra, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo sí es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada para alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Saben? Lo más maravilloso de la vida del creyente no son las coronas, no es las calles de oro, el mar de cristal, como usted ve en la palabra, no es esos seres celestiales que alaban y adoran. Si bien es cierto, eso tiene un valor especial, lo más precioso es que el Señor Jesucristo va a ser nuestro mayor tesoro. Quería buscar un versículo en el libro de los Salmos, donde habla acerca de que el Señor es la herencia más grande que bonita. Y cuando pensamos también en Josué, la herencia de los sacerdotes, de los levitas, usted sienta allá a los levitas, no, pero es que mira, todo allá les tocó esa tierra, ¿verdad? Eso le tocó esa tierra allá con esos ríos bien bonita. Y dice que a los levitas no les tocó nada de eso, porque ¿quién era la herencia de los levitas? El Señor. Hermana y hermano, y usted y yo podemos pensar en esta hora de la mañana, todo el mundo, usted puede ver a los demás prosperar, usted puede ver a los demás tener privilegios, puede tener su carra, su mato, no sé, becas, pero la herencia más bonita, la herencia más sublime la tenemos usted y yo como creyentes, y es el Señor Jesucristo. Hermana, hermano, no mueve eso su corazón, no le anima a querer buscarle, a querer servirle, a querer testificar de Él, a querer enfocar nuestras vidas a buscar más del Señor, una vida de obediencia, como ahora lo decía, como lo veíamos, que ya estamos capacitados para eso, para obedecer, para agradar a Dios, para que sometida a vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego y sea hallada. Mire, hermana, hermano, aún la situación más catastrófica, la situación más difícil, está al control de Dios. No se le escapa a Dios, porque tiene ¿qué? Un propósito. Y el propósito de cualquier circunstancia es para la alabanza de Dios. A mí me alegra mucho ver hermanos que han pasado por situaciones muy muy difíciles, y cuando cuestan su testimonio, y gracias a Dios, y para la gloria de Dios, y para la alabanza, porque ese es el propósito de cualquiera que sea la situación del creyente. Versículo 8: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Uno de los regalos más preciosos que los creyentes podemos tener es la fe. Primero, porque por la fe es que usted y yo podemos acercarnos a Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios.
La salvación es un regalo, pero la fe juega el papel crucial, pero no solamente para la salvación, sino para cualquier circunstancia, hermana y hermano, que usted afronte. ¿Qué sería de nosotros sin la confianza, sin la esperanza que el Señor nos brinda a través de su palabra en la obra de nuestro Señor Jesucristo? Versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo y que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Cuando pienso en la vida del creyente en la actualidad, cuando usted lee en Hebreos capítulo 1, dice que Dios había hablado de muchas maneras por medio de los profetas, pero dice que hoy nos habla ¿por quién? Por el Hijo, por el Señor Jesucristo. Y usted mira a un profeta, uy, no, pero es que imagínese usted ser un profeta. Usted en los tiempos de Moisés, usted en los tiempos de Isaías, viendo allá al pueblo desobedecer, y que cuando Dios, digamos, decía algo y lo cumplía, y dice, eso es un privilegio enorme ver a Dios obrando, ¿sí? Ver allá cuando Isaías le tocó esta situación de Ezequías, ver cómo Dios libró al pueblo de Israel, y tantas circunstancias en el Antiguo Testamento, y yo, estos son muy privilegiados. Pero los mismos profetas anhelaban ver lo que usted y yo hoy podemos contemplar de una manera clara en la obra del Señor Jesucristo. Y somos privilegiados por eso. Somos en gran manera bendecidos. Versículo 12, a esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os anunciamos, porque os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. La posición, hermana y hermano, que usted y yo tenemos en Cristo no se puede comparar con la de los profetas, no se puede comparar ni siquiera con la de los ángeles, seres celestiales creados para... Es mucho mejor. Ayer estaba mirando una transmisión de un matrimonio, y el hermano que hablaba hacía referencia a la iglesia, pero que la iglesia fue sacada de la herida del Señor Jesucristo por su sufrimiento. O sea, los profetas aquí indagaban y de antemano sabían, ellos decían, cuando leían en Isaías 53, decían, ¿cuándo se va a manifestar esto? ¿Cuándo vamos a poder ver esto? Un Mesías que sufre, pero que también va a ver el fruto de su aflicción, va a quedar satisfecho. Ellos querían ver eso, y usted y yo, hermana y hermano, hoy podemos contemplarlo. Y no solamente contemplarlo, sino hacer parte de ese resultado y de esa obra del Señor Jesucristo. Hermana y hermano, pensemos en esta hora de la mañana que hay muchas situaciones difíciles para el creyente, que hay un mundo que cada vez más se hunde en el dolor, pero que usted y yo, al ser redimidos, al haber sido renacidos, tenemos una herencia incorruptible, tenemos una herencia que no cambia, y tenemos una esperanza, la esperanza más preciosa de un día poder contemplar al Señor Jesucristo. Y como ahora el hermano pedía el himno, creo que es el 252 de Himnos y Cánticos, en presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en plena gloria mi alma le contemplará. Cara a cara, qué momento.
yo veré a mi Salvador. Señor, gracias en esta hora de la mañana por la esperanza que nos das en tu Hijo, por la esperanza para la cual hemos sido renacidos. Señor, tú conoces en esta mañana la situación de mis hermanos, conoces la situación de la iglesia actualmente, pero Señor, como nos lo recuerdas, estas aflicciones de este tiempo no son comparables con la eternidad que nos espera, donde no habrá límite de tiempo para mirarte, para contemplarte, para pensar en ti, para vivir para lo cual fuimos diseñados, que es estar en comunión eterna contigo. Señor, que si hay un hermano que está pasando por una situación difícil, a través de tu palabra, a través de tus promesas, tú le animes para que no desfallezca, para que no mire atrás, para que siga, Señor, perseverando en ti, en el conocimiento tuyo. Señor, y también oramos por nuestro país, oramos por las situaciones por las cuales pasamos, para que podamos también seguir clamando, orando, sabiendo que tú eres soberano y que tienes al control absolutamente todo. A ti sea, Señor, la honra y la gloria. Encomendamos lo que sigue durante este resto de día, todas las actividades, y gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén.